cada uno que tengan duda. No, la grabación es buenísima. Me olvidé. Pensé que había puesto y... Bueno, volvamos por acá entonces. A ver, tengo dos para hacer. Un ejercicio adicional para leer y hacer entre todos, o el ejercicio, no sé si lo pudieron pensar, ese que les puse en el comentario, que era el de... El ejercicio... Esperen que lo encuentre. El ejercicio... En novedades les publiqué por acá. Ejercicio 3. Ejercicio 3 del práctico 5. No sé si alguien lo intentó hacer, si lo pudieron hacer, si lo llegaron a leer. Si no, subo uno nuevo para hacer entre todos. Que tengo por ahí el adicional, que ya lo tengo ahí. O hacemos los dos, ideal sería hacer los dos. El ejercicio 3 es el de la cooperativa de agricultores. No sé si alguno llegó a hacerlo. Sí. Sí, yo intenté, pero me quedé trabado. Bien. ¿Nadie más lo intentó? Bueno, buenísimo, lo intentaron. Bueno, entonces, si no lo llegaron, bueno, agarramos esto, hago. Bueno, podemos hacer este, agarro este que es lindo. Abrir la ventana. Y este tiene un tipo de... Los dos ejercicios tienen algunas cuestiones conceptuales a la hora de ver y están buenos para... Voy a grabarlo por acá. Para encararlos y pensar un poquito de cómo tratar de resolverlos, qué problema tiene y empezar a ver esto que hoy justo preguntaba, creo que era Gonzalo, cómo iba a ser el parcial. Bueno, los parciales son algo de este estilo siempre. Este ya me lo corro por acá. Son algo así con ese estilo de enunciado. Y, esperá donde lo grabé, en el TEM, clase 7, acá. No, clase 7, pero de lobería. Clase 7 y acá. A ver, vamos a empezarlo por parte. Siempre les aconsejamos una leída entera para poder resolverlo y a ver qué cosas se les ocurría. Yo igual ahora en la primera leída voy a ir marcando cosas que siempre uno tiene que prestar atención a la hora de hacerlo, pero que no necesariamente, inicio, resaltar, son objetos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Una cooperativa de agricultores. Esta parecería ser nuestro sistema que queremos hacer. Y voy a poner verde. Requiere un sistema que le aconseje cuáles son los cereales que puede sembrar en un determinado lote. Entonces, fíjense acá me aparece algo para remarcar, después vemos si vale la pena, cereal, y me aparece lote. Y después me aparece algo tipo comportamiento. Aconsejar, aconseje, vamos a marcarla, y me dice sembrar en un determinado lote. ¿Sí? Entonces hay una relación entre ellos. ¿Y qué lotes, al revés, me va a decir, de vuelta aparece lote, pueden ser utilizados para sembrar un determinado cereal? Sería casi la inversa. ¿Qué cereales puedo sembrar en un lote y en el lote qué cereales puedo sembrar? Entonces acá tenemos este acá. Y acá viene a explicarme. Para poder sembrar un cereal en un lote, fíjense, para poder sembrar, de vuelta, cereal, lote. Hasta ahora, como las dos clases que aparecen, además del sistema, el lote. Sí, eso ahora justo le iba a decir. El lunes, martes y miércoles hay suspensión de clase por finales. Después les publico para que se acuerden también. Así que acá no tenemos lo mismo. No tenemos el lunes. Tenemos el viernes. La semana que viene tenemos el lunes y no tenemos el otro viernes, porque la mesa de finales está partida en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. En una semana y en la otra. Así pueden rendir dos finales en la misma fecha. Siempre separado. Por eso suspenden las clases. Hay suspensión de clases. El año pasado no se suspendieron las clases. Y hubo ahí varias quejas de alumnos porque en realidad, como tenían que cursar, se perdían cursada y no podían rendir final o no podían preparar bien el final. Por eso en esta se decidió suspender. Sí, por consejo. La semana que viene tendríamos lunes, sí, el viernes, la semana que viene, y la otra solamente el lunes. ¿Sí? En Tandil perdemos martes y miércoles la semana que viene, y en la otra perdemos el viernes. Sí, esa semana. Y zafamos de Olimpiadas, porque cuando hay Olimpiadas se suspenden miércoles, jueves y viernes también, cuando hay Olimpiadas estudiantiles. Lo que sí, se pagaron colectivos para que puedan ir a Tandil el año pasado, el anteaño, el 2019. Y hubo choripaneadas y estuvo lindo. Pero bueno, volviendo a este.
Entonces, fíjense que acá fui marcando las clases que tenemos y aparece de vuelta. Dice, ¿para qué? Para poder sembrar un cereal en un lote, este debe contener determinados minerales. Y me aparece otra palabrita, mineral. Los cereales, o sea, tiene que tener ciertos minerales para poder sembrarlos. O sea que no es tan libre, si está libre, está. No, creo que el año pasado no estuvo, y este año calculo que no van a estar las Olimpiadas. Así que los cereales se clasifican, y acá me aparece, en granos de cosecha gruesa, y me aparece girasol, maíz, como otras posibles clases, granos de cosecha fina, otro tipo de clase, trigo, avena, pasturas, que sería otro tipo de clase, alfalfa, trébol subterráneo. Perdón si alguien sabe de agricultura, nosotros no sabemos y pusimos un ejemplo, así que ya nos pasó que nos criticaron por esto. Un lote satisface los requerimientos de un cereal, y ahí viene, si contiene todos los minerales que requiere el cereal. Aparece vuelta mineral y aparece cereal. ¿Qué significa? Que el lote tiene minerales y el cereal tiene minerales, pero para saber si el lote le sirve a un cereal, el lote tendría que tener todos los minerales que necesita el cereal. Esa es la parte del algoritmo que estamos viendo. Para el caso de pasturas, poseen la restricción adicional, o sea que además de eso, de no poder sembrarse en lotes menores de a 50% a superficie de 50 hectáreas. Con lo cual, el lote ya tiene, esto me quedó mal, restricción adicional también, sería lote de vuelta, aparece hectáreas, vamos a marcarla ya que estamos, y la restricción adicional de no poder sembrarse. Lo que quería marcar adicional es, además de lo de minerales, agrega algo nuevo. Está bueno para tenerlo cuando hagamos la herencia. Adicionalmente, siempre hay un adicionalmente, los lotes son clasificados como especiales cuando contienen ciertos minerales de interés primario para la cooperativa. Esto lo voy a marcar porque es importante. Aparece de vuelta cooperativa, que ya estaba acá arriba, y para la cooperativa, de interés primario para la cooperativa, y comunes cuando contienen solo minerales secundarios, acá no marqué primarios, sí, primarios, en la composición de la tierra. La cooperativa debe poder consultar si un lote es común o especial. Fíjense que acá, vamos a ponerlo con naranja, otro servicio que tenemos que poder ver. Entonces a un lote le podemos preguntar, en una cooperativa le podemos preguntar si el lote es común o especial. Y hay que implementar una solución orientada a objetos para este problema que permita determinar qué cereales pueden sembrarse en un determinado lote, en qué lote se puede sembrar un determinado cereal y determinar si un lote es especial o común. Esos son los tres servicios que parecen re cortitos, re sencillo, pero el que lo intentó hacer y lo leyó, vieron que era bastante complicado, ¿no? Parte de lo que hablábamos hoy al inicio de la clase, que uno cuando lo lee entra a ver un montón de cosas y dice cómo lo encaro. A ver, ¿qué clases se les ocurre encarar primero? Acá escucho oferta, lo encaro en base a las clases que ustedes me digan. ¿Qué clases quieren ver? Cereal. Cereal, bien, vamos a arrancar con cereal. Voy a arrancar con cereal y voy a tirar una pregunta. A ver, no habría abierto ninguno. Paint. Vamos a ir con Paint, antes de arrancar con nada. Vamos a pensar toda la solución entera. No, acá está. Chiquito me lo hizo. A ver, cereal va a ser una clase. Y ya nos aparece cereal y nos aparecen varios hijos. O por lo menos en el texto parece encontrar varios hijos. ¿Quiénes serían los hijos que nos aparecen? Pastura era uno. Uno era pastura. Grueso, no me acuerdo bien cómo era. Sí, cosecha gruesa y fina. Muy bien. Esas tres. Ahí está, pastura. La pongo acá, no sé por qué siempre pastura la puse en un costadito. Años Porque lo de... lees último en el texto. Sí, pero acá podría haberlo puesto primero, pero bueno, siempre años lo pongo en el costadito. Acá sería fina. Y acá vamos a hacer, no sé por qué no copié primero las clases, gruesa. Este fue un parcial en algún momento, con otro servicio más. Alguna cosita fue un parcial que tomamos, para que se den una idea. Y hubo un error bastante repetido, fue bastante desaprobado estuvimos.
Acá tenemos la primera herencia. Como una primera aproximación. ¿Y qué más otras subclases aparecen? ¿Qué les parece el resto? ¿Qué les parece a todos en realidad? Y te tira como que puedes llegar a ver otras cosas, pero si necesitan el mismo mineral, no te importaría hacerlo. Claro, ahí viene, muy bien. Fíjense que si lo entramos a leer textual, y ese es uno de los engaños más comunes, dice girasol de cosecha gruesa le dan girasol y maíz, y de cosecha fina trigo y avena. Entonces acá pareciera ser que un caso especial es trigo. De la misma manera, pareciera ser, fíjense que uso el potencial, va a aparecer avena. Entonces acá me aparece maíz, creo que era. Maíz, si no me equivoco. Y acá, girasol. Vamos a poner gira porque ya se me está quedando sin lugar. Y en este otro parecía trébol subterráneo y alfalfa. Así que aparecen dos subclases. Esto es lo que nos pareciera ser que encara el enunciado. Fíjense que ya, de nuevo, como dijo Gonzalo, en realidad hay algo raro en esto, ¿no? Alfa, 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 vamos a ponerle. Vamos a poner trébol. Y fíjense que la primera solución pareciera ser esto. Vamos a por acá. Ahí. La herencia acá. Sepan disculpar mi paint. Entonces tenemos la primera solución. ¿Qué les parece esta solución? Hasta acá. Si hay una pista, que está mal, ¿no? ¿Qué pasa con las subclases trigo, avena, maíz, girasol, alfalfa y trébol? ¿Tienen algo distinto que justifique ser clases nuevas? A ver, el enunciado me lleva de entrada a pensar que sí, que son distintas. ¿Por qué me dice esta clasificación? Me dice, el cereal se clasifica en granos de cosecha gruesa, fina y pasturas, y a la vez como girasol y maíz. Ahora, exacto, Cristian, acá tenemos un problema en esto de acá abajo, vamos a ponerlo con rojo, que esto es, el primer error que aparece ahí es clase versus instancia. Ahora que le dije que era más difícil después de... Pero no dice, claro, no dice, pero dice cómo. Claro, fíjense, ya son ejemplos posibles. ¿Qué podría hacer yo directamente para dividirla en esas? Exacto. Entonces, eso así, eran la mitad de los parciales entregaron esto. Así que la mitad de los parciales, después, a la hora de implementarlo, encima en papel era hecho, no tenés que ponerle a esas subclases, porque no hay nada para hacer. Cuando repasemos tenemos, ¿qué pasa si yo le pongo un nombre? El cereal tiene un nombre. Listo, el nombre va a ser alfalfa, trigo, girasol, maíz. No es que no van a estar. Pero ya con poner el nombre, tengo acá este problema. Fíjense que es el mismo error de hacer Carlos, Roberto, Ricardo, Rubén, Mauricio y Adolfo. Son lo mismo, que heredan todos de persona. Pero ¿qué pasa? Cuando uno lo lee en el enunciado y uno va, es como que hasta uno duda si ponerlos o no. Si ustedes están dudando de poner una subclase o no, fíjense a ver si tienen que agregar algo. Cuando empiezan a implementar, si tiene algo distinto, si le agrega un atributo, si le agrega algo distinto. Si no le agrega nada y lo único que tiene es un constructor, y no, esa clase no tiene sentido, porque no agrega comportamiento nuevo, no agrega características nuevas a las hijas. Y ahora vamos, entre fina, gruesa y pastura. ¿Hay diferencia? La pastura sí. Y ahí dice, ¿se dan cuenta de lo que dijo Gonzalo?
fina y gruesa, ¿tienen alguna diferencia? Y si lo miramos, nosotros vamos a necesitar que el cereal tenga un listado de minerales, que son los que requiere. Vamos a tener método y todo, un montón de cosas después. Pero ¿qué pasa? La pastura, cuando vamos a leer, no dice nada, venimos bien, y dice, un lote satisface los requerimientos si requiere de un cereal si tiene todos los minerales que requiere el cereal. Ahí tenemos la lógica, y para el caso de las pasturas hay algo distinto. Con lo cual las pasturas sí justifica que sea una clase nueva, porque le agrega algo. Entonces, de vuelta acá, ya es mucho más fino, más justamente este error. De vuelta tenemos otra clase versus instancia. ¿Por qué? Porque no agrega nada fina y grueso. En el caso de pastura, fíjense que sí va a estar bien, porque agrega o cambia un comportamiento, con lo cual agrega algo o cambia comportamiento. Vamos por acá. ¿Sí? Por eso se justifica la herencia. ¿Qué comportamiento? Y a un cereal que le podríamos preguntar como algo distinto, si acepta un lote. Lote, si me lo un poquito, L. Si acepta ese lote, sería un comportamiento. ¿Y qué pasa? El cereal hace algo y la pastura hace algo distinto. ¿Sí? Entonces fíjense cómo de una primera aproximación que podríamos hacer todo esto, ya se nos achicó a estas dos clases para llevar. Y ahora lo vamos a implementar. Vamos a grabar esto si no lo pierdo. En el C. ¿Dónde me quedó? ¿Desapareció el disco C? Acá abajo. Está preocupado. Lo vería. Este sería cereales. Siempre tienen que estar atentos porque eso lo solemos hacer muchas veces. Siempre en todo enunciado ponemos varios ejemplos de clase versus instancia. Se tienen que darse cuenta si vale la pena hacer una clase o no por los ejemplos que le estamos dando, ¿sí? Es una de las partes que más evaluamos en objetos, la parte del modelo y reconocer esta diferencia entre clase versus instancia. Por eso hicimos tanto hincapié en la primera clase cuando dimos clase de instancia. ¿Se entendió esa parte? ¿Por qué no justifica ni nada nuevo? ¿Tienen? Crean paquete. Ustedes cualquier cosa me dicen. Ejercicio 3. Me dicen, me paran y lo voy a cerrar porque era el ejemplo que estábamos haciendo al inicio. Y grabamos, no tiene problema. Entonces voy a venir al ejercicio 3 y vamos a crear ahora neoclase cereal. Variedad de object. Y al cereal entonces dijimos que va a tener un private string nombre. ¿Qué más dijimos? Un private array list de minerales. No, sí, de minerales era. ¿Sí, minerales dijimos? Sí. Mineral. Requeridos. Para que sean minerales requeridos para entenderlo. ¿Qué más tenía? ¿Algo más? No. Eso sería, no agregaba nada nuevo. Cualquier cosa me dicen. Vamos a agregar el constructor. Constructor usando campos. Sí, le podríamos dar el nombre. Los cereales, siempre que sean array list. Acá me faltó importar. Igual me va a tirar un error porque todavía no hicimos la clase mineral, ¿no? Hago el nombre, lo asigna. Y siempre está bueno en los array list requeridos. Controlar nosotros, ser los dueños del array list que tenemos, ¿sí? Así nadie nos puede manipular ese arreglo desde afuera, nadie puede agregar o sacar elementos. Acuérdense, como dijo Matías por ahí arriba, que son todos punteros, son todos objetos. Entonces, si alguien tiene acceso a un objeto como el array list, me podría agregar o sacar minerales sin pasar por mi control. Y acá vamos a llamar new array list de elementos. En este caso me está dando error, pero bueno, mineral.
Y los métodos que tenemos, fíjense que el que puedo agregar directamente, generar getter y setter, que sería para el nombre, y para el requerido, lo que voy a preguntar es, voy a agregar public void add mineral m, y lo agrego, minerales add m, ya directamente lo agrego. ¿Qué podríamos controlar acá antes de agregarlo? Antes de agregarlo directo al array list, ¿qué se podría controlar? Que no esté repetido. Y fíjense que ahora, gracias a usar el array list, no tenemos que hacer ningún recorrido, nada. Decimos sí, y acá aparece un método, el array list requeridos, tiene un método que se llama contains, y le damos m. Y le digo, si no lo contiene, requeridos, lo agrega. Ojo, este contiene necesita en mineral implemente, ¿qué necesitaría para que funcione bien? ¿Qué necesitamos comparar con los minerales? El equals, bien Nicolás. Implemente equals. ¿Por qué? Porque queremos que decida cuando un mineral es igual a otro o no. Fíjense que ahí lo puedo agregar. Gracias a esto mismo y usar array list, podemos hacer public void remove mineral m, y de vuelta, fíjense que acá empieza la delegación. Requeridos es un array list. Punto, tiene un método remove, no. Requeridos, porque no le gusta, tienen que crear la clase mineral, así deja de quejarse. Mineral. Creó la clase mineral, ahora vamos. Y acá, requeridos, punto, y ahí tenemos remove. Y fíjense que le puedo dar el objeto, que borre el mineral M. Ahora, cuando ustedes iban a borrar algo, porque sea igual, ¿qué tenían que tener implementado? Lo mismo que el de arriba. Necesita que el mineral implemente el equals para que funcione bien. Si no, borra porque sea el mismo objeto y no sea el mismo mineral. Siempre vean la importancia de redefinir el equal de acuerdo a lo que queremos. Acá, ¿por qué no? Acá no eran minerales, era requerido. Requerido. Vamos a agregar, podemos remover y podemos preguntarle, que está bueno, public boolean contiene o necesita, vamos a ponerle, necesita mineral, y le damos un mineral M. ¿Y acá qué respondería este método? Si ese cereal necesita un mineral. ¿Y cómo lo hacemos? De vuelta delegando requeridos en un método .contains. Fíjense la importancia de ese método. Que me dice si está contenido. Listo, si está contenido es que lo necesita. Return, requeridos contiene. Y listo. De nuevo, necesita este método, el contains, es el mismo de arriba y obviamente para que funcione necesitamos que el mineral implemente ese. Hasta ahora venimos con todo esto. Nos quedaría por acá el método acepta un lote. Public boolean acepta lote, o acepta, podemos poner acepta directamente, creo que lo había puesto en la clase, acepta lote L. Ahora acá lo voy a poner return falso, todavía no vemos cómo. ¿Qué deberíamos hacer para poder implementar el acepta de lote? Además de definir la clase lote. Todavía no me metí con lote. Era el mínimo. Claro, necesito que, en el caso del cereal, que el lote tenga todos los minerales que necesitaba el cereal. Esa es la forma. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a decir, sin saber qué tiene que hacer el lote, nosotros tenemos que hacer un for int i, y acá es donde los de programación 1 nos odian, i menor que
requeridos.size, coma, y más. Voy a recorrer el serial, cada uno de los minerales. Voy a agarrar y voy a decir, sí. ¿Y qué le puedo hacer? Necesito saber, voy a hacerlo en partes. Mineral M se vuelve requeridos.get en la posición I. Obtengo el mineral, y ahora, ¿qué tendría que preguntarle al lote? Y fíjense cómo cambio. No le pido al lote, y fíjense, que me dé todos sus minerales, y ahora lo hago yo. Simplemente empiezo a ver con esta idea de que empiecen a interactuar los objetos. Entonces yo lo que voy a decir, al lote le voy a preguntar si tiene el mineral M. ¿Tiene el mineral M? Fíjense que delego y le pregunto al lote. En vez de pedir datos y traérmelo, le pregunto al lote algo. Y en realidad, si lo tiene no me dice nada, seguiría avanzando, pero si no lo tiene, ¿qué sé? Si no tiene un mineral que yo necesito, ¿qué puedo decidir? Que no lo acepta. Que no me sirve, entonces digo return falso. Falso. Fíjense que ya le delegué y ya tenemos un método para implementar el lote, además del equals en mineral. Si salgo del for, significa que todos mis minerales que estaban en este vector están contenidos por el lote. Entonces puedo decir return. ¿Se entendió eso? Yo decía que me chiste que nos iban a dar programación no porque cortamos el for. ¿Sí? Donde encontró uno que no esté, ya directamente no sigo buscando. Ya sé ahí que no me sirve el lote. Y ya puedo volver falso. ¿Sí? Pero fíjense que acá el truco es preguntarle al lote. Sí, por eso les digo. Yo sé que hacen mucho hincapié. Y eso que ustedes tuvieron una versión más suave de lo que tuvimos, ¿no? Que veníamos en Tandil, o que a veces venían más, peor todavía, muy, muy machacado venía eso. A ver, ¿es peligroso? Sí, es peligroso. No me sale la palabra light. Es peligroso cortar un for. ¿Por qué? Porque no todos los lenguajes el for lo cortan, ¿sí? Por ejemplo, si creo que alguien trabajó con Delphi o con Pascal, en Pascal no devuelve el valor. Ustedes le asignan el valor a una función. Con lo cual no corta acá al medio cuando termina, sino que le asignaban el valor, seguía avanzando y después venían hasta acá abajo y le ponían verdadero a esa función. Con lo cual les devuelve siempre verdadero esa función. Entonces tienen que tener mucho cuidado. ¿Sí? Mucho cuidado a la hora de cortar un for, y en eso le doy la razón a programación 1. Nosotros, me acuerdo porque agarré Pascal después de haber estado en Java, y claro, las funciones de Pascal tienen ese pequeño engaño, que en realidad no cortan. Yo le asigno el valor a la función, pero se sigue ejecutando. Entonces, me acuerdo que tuve que pensarlo 2 veces antes de hacerlo. Bien, ¿qué nos queda como pastura para poder agregar? Sería pastura, en un caso dijimos hijo de serial. Pastura. De serial. ¿Y qué agregaba? ¿Tiene algún atributo nuevo? Vuelvo si quieren para acá. Lo que necesitaba el espacio. ¿Era? Un mínimo de clase Exactamente. requerido. Exactamente, muy bien ahí. Ya se ahorraron otro constante en código que significa otro desaprobado. Acá podemos agregar el constructor que lo herede la superclase. Acuérdense que como no se heredan los constructores, tengo que definir el constructor con un nombre y que llame al de arriba. Y a la hora de la acepta, por si alguno no nos siguió, como creo que Cristian y Gonzalo nos llegó a ver cuando hablaron, ¿qué cambiaba pastura? Cambiaba el acepta a un lote. Entonces cambiamos public boolean acepta. Y le dábamos el lote, L. Entonces cambiaba el aceptar de un lote. ¿Y cómo lo hacíamos? Y vamos a leer un poquito el enunciado y decía adicional, o sea que posee lo anterior, más no poder sembrarse en lotes menores de superficie 50 hectáreos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Podríamos decir return super.acepta a L, es decir, que si acepta el lote, y además L.get superficie
tiene que ser mayor que 50. Si yo hago esto, era lo que yo decía que iba a desaprobar. ¿Por qué? Porque puse una constante en código. El día de mañana queremos un lote con 60 o 70, ya no lo podemos cambiar, ¿sí? Y ahí Gonzalo y creo que Cristian se habían dado cuenta, le ponemos un private, en este caso int, vamos a ponerle int, superficie requerida, a poner milla, y podemos pasar como parámetro en el constructor, int superficie, y acá decimos superficie requerida se vuelve superficie. Asignamos la superficie y obviamente, porque ahora tenemos un atributo más, podemos agregar, en este caso, el getter y setter de ese atributo nuevo. Bien, lo podemos cambiar y podemos llevar, y ahí ya tenemos bastante más movilidad. Fíjense que este es el método que nos justificó su clase nueva, y el otro es el atributo. Si no tuviera el atributo, no estaría de más porque le pusiste 50. Acá me faltó esto. Nada más que lo vi ahí. Superficie requerida. Le pusiste un 50. Está bien justificada la herencia, ¿sí? Porque tiene un comportamiento nuevo. Fíjense que si yo no pongo el atributo y ponía 50, tenía un cambio en el método, con lo cual, Nicolás, estaba bien justificada la herencia. Lo que estaba mal es que dejabas una constante en código. El error pasó a otro lado ahora. ¿Por qué? Cada vez que yo pongo una constante en código, significa que para poder cambiar ese valor, necesito recompilar el código. No puedo heredar, o heredo y hago una clase nueva, pero si ya es igual a esta, ¿por qué tengo que hacer y agregar? Yo si lo pongo como una variable, no necesito cambiar el código. Yo le seteo una variable 60 a la hora de crearlo y me funciona. Es muy parecido al nombre, ¿no? Al primero que teníamos. Por eso las constantes en código hay que evitarlas. Acá tenemos pastura, vamos a ir por lote, o quieren mineral. Mineral, lo vamos que nos falta. El mineral, ¿qué comportamiento, qué cosas salían del enunciado que tenemos? ¿Qué tiene el mineral? Seguro un string nombre. ¿Qué más tiene? ¿Tenía una composición pedida? ¿El enunciado? Tenía acá, había comunes, especiales, primarios, secundarios, y ahí viene una trampita. Fíjense que para la cooperativa era de interés primario. No es que el mineral sea primario, sino que la cooperativa tenía algunos minerales que les importaban y otros no. Con lo cual, primario o secundario no existe en realidad en minerales, y la composición no aparece nunca en mineral. En que no me pide más composición. ¿Me pide algún comportamiento sobre mineral? Si es común especial, al mineral no se le preguntaba, al lote No, nos eso es interesaba saber si era común Ah, especial. ahí no te pide nada, que le No tendrías pide que poner el nada. equals. Entonces, ¿qué pasa? El equals. Pero si tenemos acá, implementamos esto, miren. Yo podría agregar acá la clase esta. Sur, generate, getter y setter de nombre. El constructor, obviamente usando un nombre. Este es más fino, este no, Marcelo no nos desaprueba con esto. Pero, ¿y qué tendremos que redefinir? El equal, creo que también lo puedo agregar. Source, generate, sí, acá arriba podemos poner el equals, queremos que redefine. Que le da un object, ven que lo redefine. Esto no sirve de nada. Y el equals de un objeto, ¿cuándo va a ser igual al equals que tenemos? ¿Y son iguales qué cosas? Ahí va por ese lado. Si son iguales, el string. Mi nombre. Punto equals al objeto punto getNombre. Tendríamos que poder hacerle el casting, ¿no? Punto getNombre. Ahora, ¿qué pasó?
cuando empezamos a ver, todo esto no es solamente que un nombre, esta clase, ¿sí? Por eso digo que es más fino este caso. Acá necesitaríamos hacer el casting y capturar la excepción a mineral. Capturando la excepción ahora, pero necesitaríamos hacer mineral. Cierro esto. Entonces, ahí no nos da error, todo funciona. Ahora, si la clase no tiene más que un string, es setear el string y le paso por el string con el constructor, como dice Cristian, no se me justifica una clase mineral en este contexto. Es más fino, porque en realidad no me haría falta, sería la palabra, porque no la necesito. Si la agregan no está del todo mal, si no tiene comportamiento, no tiene nada nuevo que agregue. Entonces, ¿qué pasa? Es más simple todavía toda la solución. Ni siquiera agrego mineral. Los minerales son string. Entonces, fíjense que ahora, con string acá, voy a poner string, y mineral simplemente es la forma de referirme a un nombre. String, string, y creo que por acá un string. Y fíjense que ahora, ¿tenemos todo bien? Todo me sigue funcionando. Ahora, necesito implementar el equals. Y ahí estarías usando el equals del string. Exactamente. Se usa el equals de string. Es importante para tener en cuenta. En los tres casos se necesita el equals, pero acá se están usando el equals de string. Fíjense que en realidad me desapareció el mineral, porque no tenía comportamiento, no agregaba nada nuevo, ¿sí? Ese era otro error de por ahí generar una clase nueva que no tenía sentido. Más si lo hacían herencia primaria o secundaria porque no tenía datos. Acá la dejo la mineral para que quede nomás, para que esté, pero le voy a agregar el comentario. No es necesaria, es solo un string. Lo que tenemos ahí. Ahora sí, vamos con, ya con tantas trampas, están sospechando de todo, porque me falta la clase lote. New clase lote, y acá vamos a ver de nuevo, hereda de object. Lote seguro que existe, y ahora voy a venir acá, nuevo, lote. Y el lote es más fino. ¿Qué tiene cualquier lote? Que ya lo podemos reconocer. El array de strings, de minerales. Claro, minerales, contenidos Y para la marcar la superficie. diferencia, y una superficie. Hectárea, exacto. Y por acá abajo vamos a ponerle superficie o hectáreas. En realidad lo llamé superficie, pero bueno. Podemos preguntar, podemos hacer un par de cosas, pero esos dos atributos tienen. Le podríamos poner un nombre si queremos ponerle, pero en ningún lado nos dice nombre ni nos haría falta. Pero serían los lotes un código de identificación. Me han agregado cada cosa. No está mal, pero no están en el enunciado, no son necesarias. Entonces, siempre que empezamos a agregar cosas, le vamos agregando complejidad. Ahora, ¿existe una subclase de lote? Y fíjense que acá el enunciado nos decía, y esta es más letra chica, los lotes son clasificados como especiales cuando contienen ciertos minerales de interés primario para la cooperativa, y comunes cuando contienen solo minerales secundarios en la composición de la tierra. La cooperativa puede consultar si un lote es común o especial. Ahora, fíjense esto, especial y común de entrada nos parecería ser una clasificación, y era otra de los problemas que hubo acá, porque venían envalentonados con la clasificación y acá también se ponían. Este caso es más difícil y a la hora de analizarlo es más fina la diferencia. Especial, y acá sería común. Esta pareciera ser la primera diferencia. Cuando yo voy a hacer especial y común, voy a hacer esta jerarquía, porque la cooperativa me decía que los clasifica en especial y común. ¿Tienen algo nuevo?
de nuevo la misma pregunta. ¿Agrega algo el especial y el común? Estaríamos en lo mismo de problema de distancias otra vez, ¿no? Exacto, fíjense que no agrega nada, y es más, hay una palabra clave que para la cooperativa los minerales son primarios. Es decir, que para una cooperativa, creo que el potasio era, me habían enseñado, creo, bueno, el potasio puede ser un mineral primario para una cooperativa, pero para otra cooperativa no. Con lo cual, como depende de la cooperativa, no puede ser una clasificación fija. Yo no puedo tener una clasificación fija, porque acá el mineral no importa la cooperativa que sea, siempre o es especial o es común, porque lo hicimos como subclases. Con lo cual, de nuevo, acá aparecía el problema de clase versus instancia. A ver, yo lo estoy simplificando ahora. Si ustedes se ponen a implementar esto, se van a dar cuenta que no tienen código para implementar. En ese examen que les digo que fue así, uno agarraba las hojas y empezaba a decir, bueno, agregaba cereal. Después aparecía la clase maíz, por ejemplo. Implementaban los métodos. La clase girasol, igual a maíz, nos ponían. La clase pastura, en la clase, avena, igual a girasol, o igual a maíz. Y eran todas las clases iguales, todos con hojas enteras que decían idem, idem, idem. Entonces decís, no, si yo tengo que decir que es idéntico, significa que ahí me estoy equivocando, son la misma instancia. Entonces no son necesarias. Acá, si ustedes se ponen a ver especial y común, no tienen nada para implementarle, no aportan nada, no agregan nuevo atributo, no tienen nada nuevo. Con lo cual, no existen. Y por ahí con lote nos podemos manejar. Ojo, esta es la primera aproximación. Cuando empezamos a implementar, vemos si nos manejamos con eso. Voy a guardar como, y este sería lotes. Así no lo pierdo. Hemos hecho esta parte de acá, tenemos minerales. Vamos con lote entonces. En lote dijimos que tiene un private int hectáreas, más superficie le voy a poner porque llamé superficie el método. Superficie, al revés, llega el fin de semana. Y un array list. Fíjense que acá, si hubiéramos hecho la clase mineral, tendría que ser de minerales. Ahora, como dijimos que es string, solamente con esto nos alcanzan minerales, contenidos. De vuelta lo mismo. Y acá lo que vamos a agregar, me faltó importar. Ahí está. Un constructor. Generar constructor usando campos. Solamente voy a usar la superficie. Y el minerales lo voy a inicializar. Que es contenido, se vuelve new array list. New array list. Inicializamos. De nuevo, puedo agregar el get y el set de la superficie. Source. El get y set de la superficie. Y podríamos agregar fíjense que estoy manejando un array list, lo que les dije hoy. Public void add mineral string s, m vamos a ponerle. Y podemos controlar que no se repita, entonces fíjense que podemos decir si no minerales contains AM, si no lo contiene, lo agrego, minerales add M, lo agrego. De la misma manera podremos hacer el remove, public void remove mineral, acá lo vamos a poner el string M, y acá decimos minerales contenido punto remove M. Y fíjense que si yo ahora diría tiene mineral, en realidad ya lo usamos en serial. ¿Se acuerdan que en serial usamos un método y decíamos tiene mineral? Entonces vamos a llamarlo igual. Entonces al lote le vamos a preguntar un método
public boolean tiene mineral string m, y fíjense que de nuevo no es otra cosa que delegar return minerales contenidos punto contiene a m. Si lo contiene, nos va a devolver verdadero, y si no, nos va a devolver falso. Y ahí tenemos nuestro mineral establecido. Ahora grabo y no tengo más errores en cereal y en pastura. ¿Podría preguntar a un lote si sirve para un cereal? ¿Podría agregar esto? Public boolean sirve para cereal. ¿Sí? ¿Podría hacer este método yo acá en lote? Fíjense que yo le podía preguntar a un cereal si aceptaba un lote, pero en el enunciado también que decía si un lote era apto para un cereal. También. O es apto, le podría poner. Podría preguntar esto. ¿Y cómo lo haríamos este método ahora? Ahí podés llamar directamente al de cereal. Y le pasás el lote. Exacto. Ahí está. En vez de pedir, y yo tendría que pedirle todos los minerales al cereal y ver que yo los tenga. Pero el cereal ya tiene un método que lo hace. Return c.acepta ¿a quién? A mí. Si me acepta, soy apto. Y fíjense cómo el código está en un único lugar. Nunca recorro las listas, solamente está ahí. Entonces, cuando digo la acepta, yo me paso como parámetro, y entonces el lote que me dieron recorre sus minerales y me pregunta a mí si yo los tengo. Exactamente. Delegación de responsabilidades, van a ver que siempre lo usamos un montón. Y siempre, miren que el código es chiquito. Una sola vez recorrimos un arreglo hasta ahora. Acá. Después tenemos el monomineral desapareció, lo voy a sacar de acá, la pastura, y nos quedó el lote. Y listo. Hasta ahora tenemos este código. Ahora sí nos aparece la cooperativa. Nueva clase, cooperativa de cereales. Y ahora viene. ¿Qué podría tener la cooperativa entonces? ¿Qué debería tener? Acá yo les agrego los primeros. Un array list de lotes, es decir, todos los lotes que conoce el lotes en la cooperativa. De la misma forma podría tener un arreglo, yo digo arreglo, pero son array list siempre, ¿no? Un arreglo de cereales, todos los cereales que puede tener la cooperativa, agregan en plural. ¿Qué más? Un nombre podría tener, hay un servicio que nos falta. Contains reemplaza el for, exactamente, Cristian, Matías te iba a decir. Fíjense que acá, por ejemplo, vamos a hacer uno para que quede distinto. Si hago el get superficie, no, pastura no, en lote. El tiene mineral, una alternativa sería hacer for int i igual a 0 y menor que minerales, me apuré y no lo hice, minerales contenidos, size, coma, y más. Y voy a decir, si m punto es igual a minerales contenidos punto get, y si son iguales, ya lo encontré, return. Y si no, digo return falso. Esto es lo mismo que el equals, que el contains. Fíjense que eso es un contiene. Y fíjense que ahí se ve el por qué el contains necesita el equals. Yo lo uso acá. ¿Ven? Yo lo uso ahí, al equals. Por eso, minerales también lo contiene. Miren, si entramos al contains de array list, hace esto, que hace con este, y fíjense que acá termina preguntando, el objeto como parámetro es igual al objeto en un arreglo. Muy parecido, no es muy parecido, mucho más eficiente, pero muy parecido a lo que nosotros hicimos con nuestro arreglo dinámico. A la larga, el objeto lo pregunta contra una posición de un arreglo.
Luis, tengo una pregunta. Dale, Cristian. O sea, ¿es para buscar algo específico en algún arreglo del contains? El contain me dice si está contenido, no lo busca. Entonces, si está contenido ese elemento, ¿por qué digo que no lo busca? Porque usamos el equals, no estamos buscando el mismo objeto, buscamos dos objetos que sean iguales. Por ejemplo, si yo creo una persona Juan y creo otra persona Juan, agrego la primera en el arreglo y a la segunda le pregunto si lo contiene y me va a decir que sí, si el equals compara por nombre. ¿Sí? Entonces no es el mismo objeto, pero me dice que está ese elemento, por eso no lo repite. En el caso de los strings, no falla. Entonces podemos preguntar si lo contiene, pero listo, me dice verdadero o falso, no me devuelve la posición. Hay uno que sí, que fíjense que dice minerales, minerales contenido, por eso el array está bueno, porque podemos delegar un montón. Index, ¿ves? Index of M. Este sí me daría la posición del arreglo. Ahí sabríamos dónde lo tiene, en qué posición lo tiene. Me daría el índice. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. Me devuelve el índice y lo importante es que me devuelve -1 si no existe. O sea, en este caso no es necesario el equals porque son string. En este, claro, es necesario siempre el equals para el contains, pero como la clase es string, ya está implementado. No lo tengo que hacer yo. Bien. Siempre que use string, el equal ya viene implementado y me soluciona un montón de cosas. El equal de string no hace diferencia entre mayúscula y minúscula, son dos cosas distintas. O sea, hace diferencia. Con lo cual hay que tener cuidado siempre, pero bueno, siempre funciona. Después vamos a jugar con eso un poquito. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda de todo el resto? ¿Cómo vienen? ¿Tranquilos? ¿Vienen bien? Bien, no quiero perder a nadie en el camino. Entonces, en la cooperativa tenemos estos dos, los dos array lists. Vamos a necesitar algunas cositas más, pero por ahora voy a agregar solamente el constructor. Vamos a generar un constructor vacío, que en realidad no hace nada. Ahí está la pregunta de parcialito, pero sí que hace lotes. El lote se vuelve new array list. El lote y cereales se vuelve new array list de cereales. Bien, ahora habría que hacer un montón de métodos para la cooperativa, que sería agregar un lote, sacar un lote, borrar un lote. Todo eso lo tendremos que hacer para manejar estos dos, el add y todo eso. Vamos a ir a los servicios. Dice, ¿qué cereales pueden sembrarse? Fíjense, ¿qué cereales pueden sembrarse en un determinado lote? Con lo cual, ¿qué me van a dar entonces? Van a venir y van a decir, public array list, porque tengo que volver una lista. ¿De qué cosa? ¿De cualquiera? No. De cereales. Lista de cereales. Get cereales para, no es todos, para lote L. ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que agarrar nuestro listado de cereales, recorrerlo uno por uno y preguntar si aceptan lote, lo agregó el resultado. Entonces fíjense que acá armo una lista nueva, array list, de cereal, voy a llamar salida, o retorno, salida, new array list, arranca vacía, entonces vamos a recorrer for in i igual a 0, i menor cereales, menor que cereales punto size, el tamaño de ese, y más. Y acá fíjense que acá sí voy a recorrer todos y digo, si cereales, como si fuera un arreglo, punto get, en la posición i, ese es un cereal, acepta al lote L, si lo acepta, ese cereal lo tengo que devolver. Entonces digo salida, punto add, cereales, punto get, i. Si no lo acepta, no hago nada. Vengo hasta acá, salgo del for, y a lo último, siempre devuelvo la salida. Fíjense que si yo no tengo ningún cereal como estamos hasta ahora, no va a entrar al for porque esto es 0,
y devolvemos la lista vacía. Con lo cual está bien, nunca devolvemos null. Y si entra a la lista porque tenemos elementos, los que cumplan, es decir, que acepte, los va a devolver. ¿Sí? Ya tenemos el primer servicio hecho. ¿Se entendió ese? Fíjense que todo el truco está acá. La magia la hace el serial acepta, que no es otra cosa que un serial o un lote, o una pastura. Si hubiera sido una pastura, el binding dinámico llama al acepta de acá, de pastura. Si es un serial, llama al acepta de serial. Nosotros, como cooperativa, nunca nos preocupamos por qué tipo de elemento es. Sin importar cuál sea, usamos ese polimorfismo para aprovecharlo y delegar la responsabilidad. Al momento que nosotros delegamos la responsabilidad, no nos preocupamos por el tipo del objeto, si es serial o es pastura, si es fino o si es grueso, no nos preocupa, simplemente le delegamos el acepta y le damos la posibilidad de que cada uno tenga un acepta distinto. Si cosecha gruesa y cosecha fina hubieran tenido aceptas diferentes, se hubiera justificado la herencia. En este caso, como eran lo mismo, no se justifica. El segundo servicio dice qué lotes pueden sembrarse para un determinado, en qué lotes se puede sembrar un determinado serial, con lo cual sería al revés, public boolean get lotes para... Estás en cereales. Gracias. Iba a ser un problema terrible. Acá, cooperativa, por no mirar para arriba, ya no veo nada. No turno para el oculista, así que no se preocupen. Serial. Sí. En cualquier momento. Entonces, fíjense, obtener los lotes para un serial. Entonces, acá la diferencia es que, no, booleano no, tampoco. Voy a devolver una array list. ¿De qué? De lotes. Ahora tengo que devolver una lista de lotes. Va a ser muy parecido para un serial C. Voy a hacer array list. Fíjense que acá la diferencia es que voy a devolver lotes. O sea, no es parecido, pero no tanto. Igual new array list. Y lo que vamos a decir es for int i igual a 0. Y menor, ahora tengo que recorrer lotes. Punto size. Voy a recorrer lotes. Y más. Y fíjense, ahora digo, si el serial que me dieron acepta, parece que estuviera en un casamiento, acepta al lote, es decir, lotes.get, y si lo acepta, lo agrego. Entonces digo salida.add lote, L. No, lotes.get, agrego el resultado. Si no lo acepta, no lo agrego el resultado y al final del for siempre return salida. Puede ser vacío, puede tener un montón de elementos. Y listo. De nuevo, delegamos al serial. Sin importar si nos pasaron un serial o una pastura, este código va a funcionar, como bien dijeron todos, gracias al polimorfismo y el binding dinámico. Funciona para serial, funciona para pastura y para cualquier clase nueva que agreguemos. Porque cualquier clase nueva que agreguemos que dé de pastura y serial, siempre va a tener el acepta. Con lo cual siempre nos va a funcionar cualquier clase nueva. Y ahora nos queda determinar si un lote dado es especial o común. Entonces acá lo que podemos decir, public boolean es especial lote. Entonces, acá viene un detalle. Entonces yo tengo que saber si un lote es especial. Si es especial, si no va a ser común. Por eso lo pasé a booleano. Entonces vamos a leer de vuelta. Un lote es especial cuando contiene ciertos minerales de interés primario para la cooperativa. Y si no común, cuando no los contiene. Entonces, ¿qué necesitamos? Y necesitamos a la cooperativa saber cuáles son sus minerales de interés primario. Private array list de string, de vuelta, porque lo simplificamos a string, minerales primarios. Obviamente, ahora vamos a tener que hacer un add mineral primario, remove mineral primario, y que son todos los de interés para esa cooperativa. Y minerales primarios se vuelve new array
Listo. Tenemos acá, y una vez que tenemos esos minerales, ¿qué decía? Si lo contiene el lote, es primario, es de interés. Si no, no, es especial. Con lo cual, no pide que tenga todos, con algunos nos alcanza. Entonces vamos a recorrer for int i igual a 0, y menor que minerales primarios, punto size, y más, y ahora lo que decimos. Sí, y fíjense, ahora el lote tiene un método, punto, contiene, tiene, ¿cómo lo llamamos? Tiene mineral. ¿Ven que tenía un método tiene mineral? ¿Y qué mineral? El primario, minerales primarios.get. Y si tiene ese, ya ese lote es especial. Return true. Si no lo tiene, vamos a probar con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente. Si se nos acabaron todos, return false. Significa que no tenía esos de interés mineral y ya podemos salir. ¿Sí? Acá es la típica de, si lo hacían en programación 1, ponían un booleano con el valor de salida, y acá minerales menor que tamaño, y salida sigue siendo falso. Y ahí podían recortar todo y listo. Queda prolijo y queda más lindo. ¿Se entiende el S especial cómo funciona? Fíjense que para una cooperativa un lote puede ser especial, pero para otra cooperativa no. Porque depende todo de este listado de minerales que la cooperativa considere primario, ¿sí? Acá nos falta hacer, ahora lo voy a anotar por acá, faltan los add y remove de lotes, cereales y minerales que son de interés primario para la cooperativa. Acá lo tenemos. Y fíjense que nuestro ejercicio, de tanto que parecía al inicio, nos quedó la cooperativa, que podemos darle un lote y nos devuelve todos los cereales que se pueden sembrar en ese lote. Le damos un cereal y nos devuelve todos los lotes que sirven para ese cereal. Le damos un lote y nos dice si es primario o secundario. Y acá, todo lo de vuelta a la magia, está en el acepta, que puede ser una pastura o un cereal. Ahí es donde puede cambiar de acuerdo al objeto que tengamos, ¿sí? De acuerdo a lo que venga en ese lugar, va a funcionar de una forma u otra el acepta. ¿Sí? Ahí entra bien el polimorfismo del binding dinámico. Y listo. El ejercicio ya no tiene más nada. Y ya quedó resuelto. Podríamos agregarle a la cooperativa, a veces le agregan preguntarle a la cooperativa si un lote sirve para un cereal. ¿Qué sería? Public, boolean. ¿Sirve un lote L para un cereal? ¿Sí? ¿Y qué hacemos acá? Vamos a aceptar otra vez por C. Exacto. Return c.acepta L. Tengo implementada esa funcionalidad. Delego responsabilidades. Fíjense que la cooperativa, que debería ser la clase más grande, la que si hacíamos procedural, la que hace todo, en realidad hace todo, pero delegando pequeños pedacitos a los demás objetos. Ella lo único que se encarga es de recorrer, no lo puse de vuelta lo mismo, en pastura lo puse, acá, en cooperativa. Ella lo único que hace es recorrer sus atributos, que eran lotes, cereales y minerales, y después preguntarle a los objetos si los tiene que devolver o no. Les pregunta a los objetos, nada más. Y delega. La cooperativa nunca se preocupa por cómo está dentro hecho un cereal. Fíjense que nunca le pide datos al cereal, nunca le pidió el nombre, el tipo de cereal, no le preguntó dame todos los minerales y yo recorro la lista. No, le pregunta si tiene el mineral, le pregunta si acepta un lote. No hace la funcionalidad esta, que estaba acá, de satisfacer, no lo hace la cooperativa, lo hace el cereal. ¿Sí?
Eso es lo que nos permite después con el polimorfismo tener el caso de la pastura. Si nosotros acá, en este acepta, en vez de usar este acepta cereal, hubiéramos pedido el cereal, dame todos los minerales, ¿qué nos hubiera pasado? Cuando nos viene una pastura, tenemos que pedirle, además de los minerales, agregarle que sea mayor que 50 la superficie. Pero entonces tenemos que saber si es un cereal o una pastura. Entonces tenemos que agregar un F por tipo. Y muchas veces terminan agregando un booleano que les dice si es pastura en el cereal. Y está mal eso, porque si agregan una clase nueva, significa que hay que venir y cambiar la cooperativa. Y acá la cooperativa no se tendría que modificar o cambiar si agregamos un tipo de cereal nuevo, qué sé yo, cosecha gruesa, que no le importa los minerales, le importa la superficie nada más. Entonces podríamos ser, es un caso especial de cereal que cambia la acepta solamente controlando por la superficie. ¿Sí? Entonces, fíjense que agrega un montón de, o por ejemplo, agarre otro que mire la salinidad del lote. Entonces, bueno, el lote hay que agregar salinidad, pero el cereal nuevo no cambia nada. Simplemente cambia la acepta. Controla por ahí todos los minerales y además que la salinidad sea mayor que un factor, por ejemplo. ¿Se entiende cómo al ir delegando responsabilidades vamos sacándonos un problema de encima y si lo empezamos a tirar a los objetos? El código, si lo hacen mal, es igual a este código. La diferencia es que lo hubieran tenido todo en cooperativa. Todo hecho en cooperativa, métodos grandes, y pastura, cereal y lote no hubieran hecho nada. Esta pequeña cosita del contains que hacemos acá, el es apto, es fundamental, porque ellos delegan responsabilidades. Este es terrible, este no lo pueden hacer solamente con is por tipo, si lo separan. Este que él requiere es fundamental también, porque es el que recorre su lista. Nunca compartió sus datos. Nunca nadie sabe que tiene un arreglo de minerales requeridos. Es más, podemos cambiar totalmente cómo un cereal acepta un lote y lote o cooperativa no se enteran, porque siempre funciona de esta manera. Le pregunta al cereal si va a aceptar este lote. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Alguna duda, consulta? Se me fue Matías, que le iba a preguntar. No, se entendió bien, sí. Le iba a preguntar a Matías que a ver si ahora entendía por qué le digo que cuando uno lo ve hecho, parece mucho más fácil que cuando uno lo intentó hacer, ¿sí? Por eso les decimos que hagan práctica. El elegir o no, el haber hecho estas clases, y la borré la otra, y las otras 5, 6, 7 clases de más, eso yo me las ahorré. Si no tienen práctica, esa decisión de entrada por ahí no la toman. Lo que sí tienen que tener la primera vez que lo hagan es darse cuenta que maíz y girasol no tenían nada. Está bien, llegaron a hacer la clase maíz, la clase girasol, no pueden poner nada. Las borro. Y el momento que las borraron desaparecieron y ya no tienen el error. Lo que perdieron fue tiempo. Por eso se hacen a veces, nos ha pasado que se hace muy largo el examen y la mayoría de las veces que se llevaron 4 horas, 4 en el mes, es que empezaron a agregar un montón de clases, no todos los casos, ¿no? Un montón de clases que no iban. Después se dieron cuenta, las borraron. Bueno, pero eso les llevó capaz que media hora de hacer clase, subclase, un montón de cosas y después darse cuenta que eran iguales. Ni hablar si hacen un copy-paste. Si tienen una clase, hacen copy-paste y lo pegan en otra clase y le cambian el nombre de las variables, es que en realidad son iguales. Simplemente que una se llamaba la variable nombre y el otro le pusieron name, por ejemplo. Había un caso gracioso sí, creo que en el cereal decía, ¿vieron que había puntitos suspensivos acá? Ven que decía trébol, alfalfa, subterráneo, puntitos suspensivos. Bueno, en el diagrama en nos creó a una subclase, ese fue terrible, que se llamaba otros. Otros y le puso 3 puntitos suspensivos. La creó acá y la creó acá. ¿Qué hacía? No tenía nada. Y así tenía, porque le puso datos de otros. Al trébol le puso // datos de trébol. A alfalfa, acá irían datos de la alfalfa. Datos del girasol, datos del maíz, datos de la avena, datos del trigo. Y en realidad no tenían nada. ¿Sí? No tenía nada. O sea, las clases eran totalmente vacías y ese comentario nada más. Y nos llamó la atención que había puesto el punto suspensivo en el mismo nombre de la clase.
para poner un nombre con un puntito suspensivo. Pero bueno, son errores que uno los recuerda. Por suerte no fueron muchos, ¿sí? Que hicieron ese. Pero bueno, a veces se puede ir uno por cualquier lado. La práctica te lleva. En ese caso, estos errores pasaban mucho, pero mucho, porque no se trabajaba en máquina. Ustedes ya están trabajando directamente en máquina y la virtualidad forzó a que hagan ejercicios en máquina. Cuando hay presencialidad, terminamos siempre trabajando en lápiz y papel, todo esto. Y al hacerlo en lápiz y papel, uno es más propenso a no darse cuenta de que son iguales o hacer cosas distintas, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta de este? ¿Se entendió? ¿Qué les parece? ¿Les parece que era fácil o no? Los que intentaron hacerlo van a decir que no. De vuelta. Y Add es un poco más fácil. Claro, eso es lo que pasa. Ustedes ven la resolución y la resolución parece fácil. Acá. La resolución son 4 clases. El método más largo creo que es el de cooperativa este. Estos son los métodos más largos. Ahora, todo el conocimiento y toda la interacción que han pensado en estas 4 clases sí es difícil, ¿sí? Que sea sencillo no significa que sea fácil. Claro, el del sombrero, ¿quieren que lo hagamos el del sombrero? ¿Lo tenés por ahí, Nicolás? ¿Y lo encaramos? Ya este estaría. Ahora después le subo este de acá, el mineral, fíjense que no hace falta. Si al mineral le descubren o le agregan nuevo comportamiento, por ejemplo, alguien había dicho la composición, y me dice, bueno, un vector de o enteros con la composición química, y ya el mineral tiene algo distinto, se justifica la clase. Por eso yo digo que ese error no era tan notorio con los demás. ¿Querés que veamos el del sombrero, Nicolás? Y todos los add, remove y todo eso a los array list, de momento los dejamos así. O sea, En por más este, acá sí, ustedes están haciendo el examen y dicen, me faltan los add y remove y seriales. Si no eran significativos en el enunciado, fíjense que acá el add de cooperativa no me decía, a la cooperativa solamente se le pueden agregar lotes que sean de interés primario. Ah, no, bueno, si decía eso el enunciado, el add lo tengo que hacer de add lote. Entonces quedaría public void add lote. Fíjate que tampoco es tan gran cosa, lote L. Y digo, si is punto es especial L, lo agrego. Y además podríamos controlar y que no lo contiene, ¿no? Pero el repetido. Le decíamos lotes punto add L. Fíjense que es agregar al lote nada más, listo. Agregar ese arreglo. Si quieren agregar el repetido, and no lotes.contains, para que no agregue repetidos, L. Pero ojo, donde hicieron eso, ¿qué hay que hacer? Equals de lote. ¿Sí? Donde ustedes usaron el contains con un lote, tienen que hacer el equal del lote. Si no dice que hay que controlar repetidos, no hace falta. Si dice que lo tienen que poner repetido, tengan cuidado. Entonces vienen al lote y lo definen ustedes, como quieren. Tampoco es la gran complicación. Generar sur, generate el equals. Y acá lo que decimos es, en este caso, decidimos nosotros cuándo son iguales 2 lotes. Y decimos try para que evitar el problema. Decimos lote L1, o el casting, objeto. Y podemos decir que 2 lotes son iguales, y ahí viene el asunto. Bueno, ¿cómo comparamos 2 lotes? ¿Sí? Entonces ahí decimos, bueno, son iguales si tienen la misma superficie, por ejemplo. No tenemos nada para decir cuándo son iguales. No le pusimos claro, ahora un nombre. necesitaríamos coordenadas. Exacto. Y este son el típico de problemas que uno entra a enroscarse y por ahí no hacían el enunciado. Necesitaríamos saber cuándo son iguales. Hasta ahora lo único que podemos decir, return, son iguales si L1.get superficie es igual a mi superficie. Listo. Ahí podemos decir, son iguales si tienen la misma superficie. Por ejemplo, por decir algo. Igual yo iba más a que las líneas de código de LAD, por ejemplo, de los array estoy haciendo para la derecha y no es LAD, en cooperativa, Sí. son todos medio parecidos, entonces casi lo mismo a pasarle el objeto y lo que le querés agregar y... Claro. Sí, no te queda otra. ¿Qué pasa? ¿Por qué los tenés que hacer? Porque no te queda otra que
que agregarlos y agregan a distinto tipo de objeto que recibe y a distinto arreglo. Pero si Claro. no controlas repetido, sería esto, public void add serial C. Y de nuevo, gracias a tener el array list, me simplificó todo. Piense que con arreglos había que hacerlo esto. Punto add C. Listo. Agregar mineral, public void add mineral, string m, add mineral primario. Acá serían minerales primarios punto add m. Si no controlo repetido es esto nada más. Donde controlo repetido, serial también tiene que controlar que ya no esté. En este no habría caso, este es más fácil porque diríamos si no controlo repetido, if no minerales, acá uso el de string, minerales primario punto contains se usa el equal de string. Se lo marco siempre porque después nunca me imprimen los equals. A ver, ahí Nicolás dice que estaba del celo. ¿Se entiende? Y el serial, si queremos controlar repetidos, hay que ver. Tendríamos que venir a serial e implementar el equals. Pero bueno, en serial por lo menos tenemos un nombre, con lo cual podemos decir que está repetido o no a partir de usar el nombre y listo, nos funciona también bien. Pero sí, fíjate que el add y el remove van a ser muy parecidos. Es delegarlos a los arreglos, pero cada arreglo tiene un nombre distinto y un tipo de dato distinto, con lo cual no me queda otra que hacer 3 o 4 métodos. ¿Sí? Porque acordate que nadie conoce desde afuera tu lista. No podés hacer un agregar genérico. Nadie conoce que vos tenés una array list de lotes, una array list de seriales y una array list de string. Nadie sabe cómo lo tenés guardado. Puede ser que estén en una base de datos guardado, por ejemplo, y que se consulte la base de datos cada vez que lo querés obtener. Desde afuera no tiene que saber, desde afuera saben esto, que la cooperativa le puedo agregar un serial, agregar un lote, agregar un mineral, preguntar si un lote es especial, crear, obtener todos los seriales para un lote, obtener todos los lotes para un serial, y si sirve un lote para un serial. Eso es lo que decide lo que tiene la cooperativa, lo que hizo público. ¿Alguna duda más de este? ¿Vamos bien con este? ¿Quieren que repasemos un poquito el del sombrero que dijo Nicolás? ¿Alguno lo pensó y lo tenga por ahí que lo quiera compartir? ¿Qué crees? Va a tener que usar una ruleta y el que le toca lo tiene que hacer. Hacemos un repasito, a ver si lo tengo por acá. El PDF. El sombrero estaba antes, ¿no? Sí. A ver, vamos a identificar un poquito, a ver. Y ustedes me ayudan a ver, o Nicolás, me vas aportando a ver cómo lo pensaste. A ver, me dice, la escuela de Hogwarts y magia de hechicería decidió que era el momento de reemplazar el sombrero seleccionador en la tradicional ceremonia del año y ahora requiere que los sistemas permitan realizar una asignación de alumnos a las diferentes casas. Bueno, esa es la intro, como quien dice. Cada una de las casas cuenta con un conjunto de cualidades. Y fíjense que acá, ya habiendo hecho el de cereales, yo puedo marcar cualidades. ¿Pero qué tiene pinta que va a ser la cualidad? Un arreglo ¿Un arreglo de qué? de cualidades. Claro, ¿y cualidades qué sería? Un Una objeto. clase. Una clase parecía, pero como dice Fausto, si no tiene comportamiento, y ya tiene pinta que es un string, me alcanza. Si no tiene comportamiento. Cuando lo lean van a ver que no tiene comportamiento, entonces con una array de string me alcanza. Esa es la experiencia que nos da hacer ejercicios, por eso le insistimos tanto que hagan ejercicios. Ejercicios de esto, los otros ejercicios físicos siempre hay que hacer, aunque yo nunca hago. Pero bueno, volviendo. Entonces cuenta con un conjunto de cualidades que deben tener los alumnos para poder pertenecer a dicha casa. Entonces fíjense que los alumnos tendrían que tener cualidades. Entonces ya tenemos casas, cualidades y alumnos. Y una función de un método. Y una cantidad máxima de alumnos que puede aceptar. Con lo cual tiene una capacidad la casa. La casa tiene un nombre,
un vector de cualidades que requiere, sería muy parecido al del lote recién, y un entero como lo demás. Yo lo había planteado como una clase nueva, ahora me di cuenta que no hacía falta. Claro, a ver, cuando lo empezás a hacer, seguramente lo hiciste todo y te quedó que la cualidad solamente tenía el string, Fausto. Entonces, ahí, ahora viéndolo, te das cuenta que no me hace falta, con el string me alcanza. No está mal hacer esa clase, ¿sí? Si ya me aparece un comportamiento para cualidad, ahí, en ese momento, ya la clase de ustedes es para aplaudir, ¿sí? Si yo ya le puedo delegar algo más, le puedo decir que las cualidades tienen jerarquía o tienen una cantidad ética, por ejemplo. Una de las cualidades es ética, pero tiene el nombre y un valor de la capacidad de cualidad. Y a la hora de comparar dice que el valor sea menor o mayor, por ejemplo. Entonces, ya es totalmente un enunciado nuevo, pero la clase se justifica. Cuando es un solo string, acotado al enunciado, no nos hace falta, ¿sí? Siempre por eso digo acotado al enunciado y el famoso depende. De esta forma, si una casa se encuentra llena, ya no puede recibir nuevos alumnos. Entonces, la capacidad de un alumno se conoce su nombre, conjunto de cualidades de vuelta, y el conjunto de familiares que asisten a la escuela. O sea, un conjunto de familiares que tiene. Para que una casa pueda aceptar a un nuevo alumno, es decir, a la hora de agregar un nuevo alumno, vamos a tener que ver que lo pueda aceptar. Además de haber lugar, es decir, que no es superior, el alumno tiene que poseer todas las cualidades que la clase requiere. Es importante destacar que los alumnos pueden ser asignados como máximo a una única casa. Entonces, fíjense, esto es muy parecido a lo que hicimos recién. Para poder agregar el lote tiene que ser especial. Para poder agregar a la casa, que es la cooperativa, un alumno, que sería el lote, el alumno tiene que ser aceptado por la casa. El aceptado por la casa es, y ahí viene, que contenga, en este caso sería todos los minerales. Fíjense cómo es bastante parecido cuando lo empezamos a ver así, ¿sí? Es más, creo que salió de acá, el de cereales, pero bueno. Fíjense que es bastante parecido cuando lo llegamos a ver. En vez de eso, ¿qué más le agregó la casa? Que además de controlar eso, la casa tiene una capacidad. Con lo cual, la casa va a necesitar tener un entero cuánto es lo que acepta. ¿Y cómo sabe que no puede aceptar más? Si la cantidad de alumnos que tiene es mayor igual que la capacidad. Eso es lo que tenemos. Importante destacar que los alumnos pueden ser asignados a una única casa, con lo cual en el alumno podemos decir a qué casa pertenece. Algunas casas no se contentan que los alumnos tengan las cualidades que requieren, sino que además, fíjense que acá nos aparece, el además ya nos da la idea que es lo que teníamos y algo nuevo. Los linajes de sangre pura también exigen que el alumno cuente con un familiar que pertenezca en este momento a la casa. Y ahí aparece el gran truco. ¿Esta casa nueva que apareció es una clase nueva o nos alcanza con lo que tenemos? A ver, ahí ya tenemos la discusión, necesitamos un desempate. Gonzalo dice que le alcanza. Abel dice que con lo que tienen. Fíjense que me alcanzaría, pero esto de que tenga un familiar no lo tienen todas las casas, con lo cual si yo lo implemento en una sola clase, todas pasarían a controlar el familiar. Entonces, no quiero que todas las casas lo hagan. Entonces me va a aparecer acá, muy parecido a lo que hicimos con... No, el lote desapareció. Con cereales nos va a quedar. Nos va a aparecer la casa. Yo no se los quiero implementar se implementan porque nos quedaron poquitos en este. La casa tiene una capacidad, lista, alumnos. ¿Qué más tenía? Una lista de cualidades. Y tiene un método, acepta, alumno. Es el método que tiene. Estas serían hasta ahora, creo que no, algo más debe estar faltando ahí. Y fíjense que este acepta, textual nos dice, controla el alumno
tenga todas las cualidades que pide la casa, coma, que la casa no esté llena. Podemos controlar que el alumno no esté en alguna casa, pero bueno. Ahora, ¿qué pasa? Nos aparece un caso especial, que sería la casa linaje. ¿Qué hizo esa casa linaje? ¿Sigue siendo una casa? Sí. ¿Tiene un atributo nuevo? Por ahora, en lo que leímos, creo que no. Pero, ¿qué hizo? Cambió el acepta alumno. Le agrega algo nuevo. Acepta alumno A. ¿Qué hace? Todo lo mismo. Todo lo mismo que tenías antes. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Voy a venir por acá. Hace super.acepta, porque dice además al alumno, entonces ya le pregunta, si el super lo acepta, además controla que el alumno tenga un familiar en la casa. ¿Qué podríamos hacer? De distintas formas. Podríamos recorrer la lista de alumnos y preguntarle, ¿sos pariente de él? 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 Donde uno nos diga que sí, listo. Ya cumplió con este requisito. Si no, y además de lo demás. Pero fíjense que la casa de linaje agrega algo comportamiento extra a lo que se hacía por defecto. Por eso se justifica la herencia. Y por último dice, hay casas que a lo largo de su historia se han encontrado enemistadas. En el caso de que la casa tenga una enemistad con otra, además de exigir que al alumno tener todas las cualidades, se debe controlar que dicho alumno no pueda ser aceptado por la casa enemiga. Acá había varias alternativas para poder hacerlo. Incluso hasta acá, hasta se podría evitar una clase. Pero bueno, una de las alternativas, es decir, casa con enemigas, casa con enemigo. Entonces, esa casa tiene un enemigo, podría ser la forma más simple. Entonces, fíjense que esta casa ya agrega un atributo, que es del tipo casa, enemigo, y acá el acepta, bueno, ese es el atributo, el acepta, alumno, A, controla, en este caso, vamos a hacerlo cortito por acá, sería el super, no, enemigo, punto acepta. Fíjense que hasta se puede hacer el código de esta clase casi. Si lo acepto, es decir, si yo lo acepto, tiene las cualidades, pero además que mi enemigo no lo acepte. ¿Sí? Esta sería una forma de hacerlo. Obviamente acá hay que controlar que no se anule el enemigo. Entonces, si contemplan el enemigo null, es lo mismo que la de arriba. Entonces pueden poner una casa que el enemigo esté siempre, pero como es null, no se utiliza. Entonces ahí vienen alternativas. Siempre le decimos que tienen alternativas. ¿Con la subclase o poniendo el enemigo siempre arriba, Nicolás? Arriba, claro. Por eso yo le digo, siempre hay un depende. ¿Se entiende lo que digo ahí? Si yo pongo la casa enemigo acá arriba, listo. Cuando es null, quiere decir que no tiene ningún enemigo. Listo. Se cumplen las cualidades. No me hace falta hacer un caso especial. ¿Sí? Cuando lo hacen abajo es más que nada cuando lo leyeron y fueron haciendo y llegaron a esta parte y sería una clase nueva, porque ya está hecha la otra. ¿Sí? Pero las dos son totalmente compatibles en este caso. No así esta, porque esta tiene algo dinámico que tiene que controlar. ¿Sí? Fíjense que es algo que no puedo saber yo cuando lo hago y no. ¿Sí? Tendría que agregar un booleano. Y ya me aparece un booleano por un tipo, que es más complicado. ¿Sí?
una nueva funcionalidad, tendría que agregar otro booleano con un tipo y empezó a agregar muchos booleanos para cada uno de los casos. Y fíjense que ahí, con esas clases y el alumno, después por eso cualidades, como dijo Fausto, no tiene nada ahora. Dale, Gonzalo. Dejo grabado lo que quede. Buen fin de... Igualmente, nos vemos el viernes. Acuérdense, igual después les publico el lunes. Definen los métodos de solución orientada a objeto y listo. Ahí nos quedó. Fíjense que no sé cómo lo habías hecho, Nicolás, pero más o menos, por lo que hablamos, venía bastante parecido. ¿No está Nicolás? ¿En qué hiciste mal? Lo de las familias, ¿qué hiciste? ¿Un arreglo arriba pusiste o hiciste el booleano? Sí. Bueno, ese booleano por tipo es un error muy común y que tienen que evitar. Si ustedes ponen un booleano, es más, habíamos hecho en un momento, lo tengo que buscar, teníamos un asistente que se instalaba en Eclipse y que te detectaba errores en el código que eran errores potenciales de orientación a objeto. Y una de las reglas que habíamos hecho era esta. Si tiene un boolean tipo, la falla. Ya es un potencial error de objetos. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Está pensado solamente para este caso. Cuando aparece algo nuevo, es agregar otro boolean. Y en realidad se nos empieza a aparecer if. ¿Sí? Por eso el de null es un poquito más elegante este. Si yo sé que todas las casas no van a tener enemigo y solamente es un caso excepcional la casa que tiene enemigos, hasta me conviene hacer la herencia. Porque en realidad acá nunca voy a tener el if y no subo un atributo que no todas las casas lo van a tener. Porque no todas las casas tenían enemigos. Con lo cual, esta solución es más linda. ¿Sí? Y fíjense que cada cual tiene algo distinto. ¿Sí? Simplemente porque no todas las casas tienen enemigos. Pero como es un objeto, el objeto puede ser null y que no tengan enemigos, con el null me alcanza. Ahora, cuando es un tipo, para determinar funcionalidades, es donde hay que evitarlo. Todo lo que sea el if por tipo, el switch por tipo, por casos, por la clase de un objeto, todo eso hay que evitarlo porque estamos eliminando el polimorfismo. ¿Qué ocurre? Si alguien desde afuera nos va a preguntar, por ahí usan ese tipo para preguntar. Ah, si es una casa de linaje, hago tal cosa, y si no, hago tal otra. Con lo cual están preguntando por el tipo de las clases. Solamente funciona para ese estilo. ¿Se entiende, Nicolás? Igual bien, si llevaste eso, vas a ver que el código va a ser igual. Simplemente que el if lo pones en la clase de abajo. Nada más. Y el otro if en el otro. Yo siempre les digo, no es que el código está mal, el concepto está mal. Hay que llevarlo y repartirlo, pero van a ver que es copiar y pegar el código. Yo a veces lo hago a propósito de copiar y pegar de un lado al otro cuando hago el ejercicio mal a propósito, para que vean que no es que hicimos mal el código, simplemente va en otro lugar y por eso necesitamos mucha práctica para ganar en dónde va, cómo lo hago, cómo lo llevo. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿De algún otro ejercicio o algo? Este lo guardo también, así no lo perdemos. Sombrero. Hay que grabar el sombrerito seleccionado. Ahora por ahí le subo el práctico 6, que lo estuvimos viendo con Marcelo y solamente tiene unas pequeñas cosas de clase abstracta, nada más. No agrega mucho, pero por ahí si ya tienen al día como para pensar un poquito. Nos vemos, Abel. Buen fin de semana. Traten de llevar, no sé cómo vienen, bueno, si ya están haciendo esto, vienen bastante bien con los prácticos, ¿no? Sí. Aprovechá, vas a ver que pasa eso, cuando te lo marcan, lo llevas de un lado para el otro. Vas a ver que te va a quedar, es muy parecido al del serial, es simplemente recorrer arreglos y gracias por haber hecho cualidades, no te quedó casi nada. Es más simple todavía porque no existe la escuela, ¿sí? Pero en realidad, si existiera la escuela, que sería la cooperativa, claro, ¿ves? Eso pasa, que se necesita hacer la práctica para ir buscando
y después lo asociás parecido al del serial. Este es parecido al del serial, este es parecido a tal otro. Por eso siempre insistimos. Si acá modelan la escuela, que tiene un conjunto de casas, dado un alumno, devolver a qué casa se podría agregar. Es recorrer el arreglo de casas y preguntar uno por una si lo aceptaría. No agregarlo, si lo acepta. Exacto. Es muy parecido a la cooperativa. Y te queda eso. Y después al revés, dada una casa, devolver todos los alumnos que podrían ir a esa casa. Recorro la lista de alumnos y le pregunto a la casa si los aceptaría. Pero es casi lo mismo, por eso cambia un poquito el dominio, cambia la estructura, cambia la forma, pero no cambia el esquema. Una vez que agregamos esto, es una forma de abstraer el estilo de solución, que lo van a ver como Marcelo. Pues ya se dan cuenta que uno desarrolla esa forma, es esto, hago esto, lo otro, listo. Hemos tomado parciales con esto y el COVID y los síntomas. Entonces, también, o enfermedades, una enfermedad tiene patologías y un remedio cura patologías. Entonces había que buscar qué remedio curaba la enfermedad. Y bueno, eran parecidos el del cereal y el lote. Recorremos y en vez de acepta es preguntar si cura y le damos la enfermedad. O a la enfermedad le decíamos si te cura y le damos el remedio. Pero de fondo terminaban siendo estas partes de cualidades. Claro, es en el fondo lo mismo, es lo que hay que desarrollar con la práctica. La práctica te da esa capacidad de desarrollar estructuras mentales, por decirlo de forma filosófica, pero la estructura donde ya te das cuenta qué cosas son parecidas. Empezás a leer el enunciado y ya te estás dando cuenta qué cosas poder usar y qué cosas no. Eso que dijiste vos. Cuando vi el de cereales, como ya habías hecho el del sombrero, te diste cuenta que venía por parecido y te diste cuenta qué cosas eran distintas y que si estaba bien o estaba mal. Eso es fundamental y por eso hay que hacer práctica. Es difícil a veces, trabajando y con todo. Con todo en bol. ¿Sí? Y a veces no queda, por eso siempre tratamos de darles un espacio para que hagan práctica, para que prueben, para que pregunten, para que intentar hacerlo, o les resolvemos algún ejercicio a veces también, ¿no? Para que lo vean cómo se resuelve. Pero trato de no implementarles todo para que lleguen a hacer ese código. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda que tengan? No, Luis, yo también me voy a retirar. Vamos a hacer los mandados. Vaya, antes que cierren los negocios. No sé si Sí. cierran alguna hora. No sé si cierran No, ahora. no sé hasta qué hora estarán, pero por las dudas. Por las dudas sí, está bien. Aprovechen, acá Que hace un tengan, frío bárbaro. que tengan un buen fin de. Gracias, Cristian, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, profe, yo también me retiro. Bueno, Así que, Gustavo, buen fin de. dale, gracias. Nos vemos. Nos vemos el viernes que viene entonces. Nos vemos el viernes. Perfecto. Después les publico en el lunes para recordarles. Dale, gracias. Dale, nos vemos. Buen fin de, Nico. Corto la grabación. Cualquier duda que tengas, Lucas, decinos.